El auditorio de la escuela bullía con risas y charlas. Era uno de esos días en que todos estaban de buen humor. El último día antes de las vacaciones, un momento para la diversión y los juegos. Los maestros habían organizado un pequeño concurso de talentos para los estudiantes. Algunos cantaron, otros bailaron y unos pocos probaron suerte con la comedia de monólogos. No era un evento serio, solo algo para hacer sonreír a todos antes de que volvieran a casa por el receso. El director, un hombre de mediana edad conocido por su agudo sentido del humor, estaba de pie ante el micrófono observando a los estudiantes actuar uno por uno. Le encantaba mantener las cosas animadas, a menudo bromeando con los estudiantes de buen humor para hacer reír a la multitud. Cuando un estudiante olvidó sus líneas durante una obra, el director bromeó al respecto, y todo el salón estalló en carcajadas. Todos estaban relajados y divirtiéndose. Luego, justo cuando las cosas comenzaron a calmarse, el director notó a un chico sentado cerca de la esquina del escenario. Estaba callado, vestido con ropa sencilla, y parecía perdido en su propio mundo. Sus ojos estaban fijos en el gran piano que se encontraba a un lado del escenario. El director, queriendo que la diversión continuara, sonrió y dijo por el micrófono: «Oye tú, ¿qué tal si nos regalas una melodía? ¿Crees que puedes tocar algo para nosotros?» La multitud se volvió para mirar al chico. Las risas se extendieron entre el público. Algunos estudiantes susurraban entre sí, preguntándose si el chico siquiera sabía tocar. No era alguien a quien la gente soliera prestar atención, callado, reservado, siempre a lo suyo. No parecía el tipo de persona que subiría al escenario. Por un momento, el chico pareció paralizado. Todos podían ver la vacilación en su rostro. El director no había tenido la intención de avergonzarlo. Estaba destinado a ser un desafío alegre. Pero la sala se había quedado en silencio, esperando ver qué haría. Para sorpresa de todos, el chico se levantó lentamente. Sus movimientos eran tranquilos, pero había algo decidido en ellos. Caminó hacia el piano mientras los demás susurraban entre sí. Algunos estudiantes rieron suavemente, esperando escuchar unas cuantas notas torpes antes de que todo se volviera incómodo. Pero el chico no parecía nervioso. Suavemente retiró el banco, se sentó y colocó sus dedos sobre las teclas. Su espalda estaba recta y sus ojos fijos en el instrumento, como si lo hubiera conocido toda la vida. La multitud esperó. No empezó a tocar de inmediato. En cambio, cerró los ojos por un breve momento. Respiró hondo y dejó que el silencio llenara la sala. Ese silencio pareció más largo de lo que realmente fue. Incluso el director se quedó inmóvil, sin saber qué esperar. El chico presionó la primera tecla. Una sola nota resonó suavemente por la sala. Luego siguió otra, y otra. Antes de que nadie se diera cuenta, el sonido se convirtió en una suave melodía. Era suave, emotiva y sorprendentemente elegante. Las risas cesaron. Los susurros se desvanecieron. Nadie había esperado esto. Los dedos del chico se movían por las teclas con un ritmo sin esfuerzo. No era el sonido de alguien intentando o adivinando. Era el sonido de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sus manos fluían de un extremo del piano al otro, creando una melodía que parecía tocar cada corazón en la sala. Los maestros intercambiaron miradas de incredulidad. Algunos estudiantes que habían estado riendo momentos antes, ahora miraban en silencio. La melodía llenó la sala como una ola, tranquila, profunda y llena de sentimiento. El director, de pie a un lado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Le había pedido al chico que tocara como una broma, esperando una sonrisa nerviosa o unas cuantas notas al azar. Pero lo que escuchaba ahora era algo completamente diferente, algo poderoso y puro. Mientras el chico continuaba tocando, el tiempo pareció ralentizarse. Su rostro permanecía tranquilo, casi en paz. Sus ojos permanecían cerrados y era como si la música viniera de algún lugar profundo dentro de él. No solo sus manos, sino su corazón. Cada nota transmitía emoción y cada pausa transmitía significado. La melodía se elevó, luego se suavizó de nuevo como olas que tocan suavemente la orilla. Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante, cautivados. Unos cuantos maestros juntaron sus manos.
asombrados por lo que estaban escuchando. El director no podía creerlo. Este chico callado, el que rara vez hablaba o participaba en actividades, ahora tenía a toda la sala hechizada. Nadie se movía. Nadie ni siquiera tosió. Era como si el mundo fuera de la música no existiera durante esos pocos minutos. Y entonces, tan suavemente como había comenzado, la canción llegó a su fin. La última nota se demoró en el aire, desvaneciéndose en el silencio. El chico abrió los ojos lentamente, casi tímidamente, como si no supiera qué hacer a continuación. Levantó la vista y vio a todos mirándolo fijamente. Por un segundo, la sala estuvo completamente inmóvil. Ni un sonido, ni un movimiento. Entonces, de la nada, alguien comenzó a aplaudir. Le siguió otro, luego otro, hasta que toda la sala se llenó de aplausos. El chico parpadeó sorprendido, sin saber cómo reaccionar. El director, que había estado de pie sin habla todo este tiempo, finalmente encontró su voz. Dio un paso adelante, sonriendo con incredulidad, y dijo suavemente por el micrófono: «Bueno, supongo que acabamos de encontrar a nuestra estrella oculta». Los estudiantes vitorearon, sus risas anteriores reemplazadas por admiración. Algunos incluso se pusieron de pie, aplaudiendo más fuerte. Las mejillas del chico se pusieron rojas, pero sonrió. Una sonrisa pequeña y genuina que mostraba tanto alivio como un orgullo silencioso. El director se acercó a él, colocando una mano suave sobre su hombro. «Eso fue increíble», dijo. «Nunca nos dijiste que podías tocar así». El chico solo se encogió de hombros ligeramente y respondió con voz humilde: «Simplemente me gusta el sonido. Practico a veces cuando no hay nadie alrededor». Esa respuesta hizo que el director hiciera una pausa. Se dio cuenta de lo fácilmente que había subestimado a este estudiante, de lo rápido que todos lo habían juzgado solo porque parecía callado y ordinario. Los aplausos duraron varios minutos. Incluso después de que cesaron, la gente siguió hablando de ello. Algunos estudiantes revivieron la actuación en sus mentes, asombrados de que alguien de su propia escuela pudiera tocar con tanta habilidad y emoción. Después del evento, mientras la multitud comenzaba a irse, el director se encontró mirando de nuevo el piano. No podía dejar de pensar en la actuación del chico, en cuánta emoción había emanado de alguien tan silencioso. Le hizo preguntarse cuántos otros talentos pasaban desapercibidos simplemente porque nadie se molestaba en mirar más de cerca. Esa tarde, mientras los maestros recogían y el salón volvía a quedar en silencio, el chico se demoró un rato sentado junto al piano. Sus dedos rozaron suavemente las teclas una vez más. Sonrió para sí mismo, recordando la expresión en los rostros de todos. Por primera vez se sintió visto, no como el chico callado en la esquina, sino como alguien que tenía algo hermoso que compartir. Aún no lo sabía, pero ese pequeño momento inesperado lo cambiaría todo. Lo que comenzó como una broma, pronto se convertiría en una historia que nadie en esa escuela olvidaría jamás. El sol ya se había puesto cuando el chico finalmente regresó a casa de la escuela esa tarde. Las calles estaban tranquilas y el resplandor naranja de las farolas proyectaba largas sombras por la carretera. Caminaba despacio, no porque estuviera cansado, sino porque su corazón todavía estaba lleno del momento que había ocurrido horas antes. Durante tanto tiempo, había tocado el piano solo cuando no había nadie. Era su mundo secreto, un espacio tranquilo donde podía olvidarse de todo lo demás. Pero hoy todos habían visto esa faceta suya, las expresiones en sus rostros, los aplausos, incluso la sorpresa del director. Todo se reproducía en su mente una y otra vez. Cuando llegó a casa, un pequeño apartamento cerca del límite de la ciudad, encontró a su madre sentada junto a la ventana. Ella trabajaba largas horas como limpiadora en la misma escuela, por lo que siempre estaba agotada al anochecer. Cuando lo vio entrar, sonrió débilmente. «¿Llegas tarde hoy?», dijo suavemente. «¿Todo bien?». Él asintió. «Sí, tuvimos algo en la escuela, un pequeño programa». Ella le lanzó una mirada curiosa. «Suenas feliz. ¿Qué pasó?». Él dudó un segundo. No estaba seguro de cómo describirlo, cómo explicar que acababa de tocar el piano frente a toda la escuela y que todos lo habían aplaudido. Incluso a él le pareció irreal. «Toqué el piano», dijo en voz baja.
Su madre se enderezó. ¿Tú qué? Toqué en la asamblea. El director me lo pidió. Todos estaban mirando. Su rostro cansado se iluminó con sorpresa y orgullo. ¿Tocaste delante de todos? Él asintió de nuevo, una pequeña sonrisa formándose en su rostro. ¿Y cómo estuvo?, preguntó ella con avidez. Él dudó y luego rió suavemente. Les gustó. De hecho, aplaudieron mucho. Por un momento su madre solo lo miró fijamente, luego sonrió. Realmente sonrió, el tipo de sonrisa que solo surge cuando el corazón de alguien está lleno. Te lo dije, dijo ella suavemente. Tu música nunca estuvo destinada a permanecer oculta. Él no respondió, pero la calidez en su pecho lo dijo todo. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las teclas del piano, al público, la expresión en el rostro del director. Durante años, había visto a otros acaparar el protagonismo, chicos más ruidosos y seguros que nunca parecían tener miedo de ser vistos. Y él siempre se había mantenido callado, pensando que no estaba destinado a la atención. Pero ahora todo se sentía diferente. A la mañana siguiente en la escuela, los susurros lo seguían a donde quiera que fuera. Mientras caminaba por el pasillo, estudiantes que nunca le habían hablado antes le daban sonrisas o palmaditas en el hombro. Algunos incluso le preguntaron si podría tocar de nuevo algún día. Era extraño. Las mismas personas que se habían reído cuando el director pronunció su nombre ahora lo miraban con respeto. Cuando entró en el aula, su maestra hizo una pausa a mitad de la frase y sonrió. Nuestro pequeño músico, dijo amablemente. Nos sorprendiste a todos ayer. El chico miró hacia abajo, avergonzado, pero feliz. Gracias, murmuró. En el almuerzo, un grupo de estudiantes se reunió alrededor de su mesa. Oye, ¿cómo aprendiste a tocar así?, preguntó uno de ellos. ¿Tomas lecciones o algo? Él negó con la cabeza. No tomo lecciones, solo practico cuando puedo. Otro estudiante se inclinó hacia adelante. ¿Quieres decir que aprendiste solo? Sí, dijo simplemente, principalmente escuchando. Los ojos de ellos se abrieron de asombro. Eso es una locura. Suenas como alguien que ha estado tocando desde siempre. Él solo sonrió en silencio. No necesitaba explicar todas las noches que se había quedado en la sala de música vacía tocando el piano de la escuela cuando no había nadie. No les contó cómo había aprendido de oído, copiando canciones de viejas grabaciones, o cómo su madre lo esperaba después del trabajo mientras él terminaba una última pieza. Esos recuerdos eran sus pequeños tesoros privados que ningún aplauso podía reemplazar. Más tarde ese día, el director lo llamó a la oficina. Cuando entró, encontró al director sentado detrás de su escritorio, mirándolo con una expresión muy diferente a la del día anterior. Esta vez no había sonrisa burlona, solo calidez y respeto. Siéntate, dijo el director amablemente. Te debo una disculpa. El chico parpadeó. ¿Una disculpa? Sí, dijo el director, inclinándose hacia adelante. Ayer, cuando te pedí que tocaras, honestamente pensé que sería solo por diversión. Tal vez una o dos risas. No sabía que podías tocar así. Nos tomaste a todos completamente por sorpresa. No debí haberte convertido en el centro de una broma. El chico negó con la cabeza rápidamente. Está bien, no me importó. Pero el director insistió. Aún así, no fue justo. Convertiste ese momento en algo hermoso. Nos recordaste a mí y a todos los demás que a veces juzgamos a las personas sin conocerlas realmente. Me enseñaste algo importante ayer. El chico no sabía qué decir. Escuchar eso del director hizo que su corazón se sintiera lleno de una manera que los aplausos nunca podrían. Antes de irse, el director volvió a sonreír y dijo, por cierto, la profesora de música también te vio tocar. Quiere conocerte. Creo que tiene algo en mente. Los ojos del chico se abrieron ligeramente. ¿Ella sí? Sí, dijo el director. Ve a verla después del almuerzo y mantén ese talento brillando. Tienes algo especial. Esa tarde caminó hacia la sala de música, la misma donde había pasado tantas tardes solo. La profesora de música ya estaba allí, de pie junto al piano. Cuando lo vio, sonrió cálidamente. He oído mucho sobre ti desde ayer, dijo. Pero creo que he escuchado tu música mucho antes de eso.
Él levantó la vista, sorprendido. ¿Me escuchó antes? Ella asintió. A veces, cuando me quedaba hasta tarde corrigiendo trabajos, escuchaba a alguien tocar desde el pasillo. Música hermosa. Siempre me pregunté quién sería. Él miró hacia abajo tímidamente. Probablemente era yo. Lo pensé, dijo ella suavemente. Tienes un don natural, sin lecciones, ¿verdad? Él negó con la cabeza. No, solo escucho e intento tocar lo que oigo. Ella sonrió con admiración genuina. Eso es raro. La mayoría de la gente necesita años de formación para tocar con ese tipo de sentimiento. Deberías estar orgulloso de eso. Quiero hacerte una oferta, dijo ella después de una pausa. La escuela tiene un próximo evento de exhibición musical el próximo mes. Estudiantes de otras escuelas también actuarán. Me gustaría que nos representaras tocando una pieza al piano. Sus ojos se abrieron de nuevo. ¿Yo? Sí, dijo ella con firmeza. ¿Tú? Él dudó. La idea de tocar frente a la gente de nuevo lo ponía nervioso. Una actuación ya había sido abrumadora, pero otra y una más grande se sentían como demasiado. No sé si puedo, dijo en voz baja. Sí puedes, dijo ella suavemente. Ya lo has hecho una vez. No dejes que el miedo te detenga ahora. El mundo necesita escuchar tu música. Su voz era tranquila pero alentadora. Algo en sus palabras lo conmovió profundamente. Él asintió lentamente. Está bien, dijo finalmente. Bien, sonrió ella. Practicaremos después de clases siempre que puedas quedarte. Te ayudaré con lo que necesites. A partir de ese día, la rutina del chico cambió. Todas las tardes, después de que terminaban las clases, se quedaba en la sala de música con la maestra. Ella lo guió suavemente, no para cambiar su estilo natural, sino para ayudarlo a comprender la estructura detrás de lo que ya estaba haciendo. Por primera vez, tenía a alguien que creía en él, alguien que quería que creciera. Pasaron las semanas y la noticia sobre el próximo evento musical se difundió por la escuela. Todos estaban emocionados de que su prodigio silencioso, como algunos empezaron a llamarlo, fuera a actuar. El director a menudo se pasaba por las sesiones de práctica, observando en silencio con una sonrisa orgullosa. A veces, cuando el chico tocaba, la profesora de música cerraba los ojos y simplemente escuchaba. «Tocas con el corazón», le dijo un día. «Eso es algo que nadie puede enseñar». El chico no supo cómo responder. Solo sonrió y siguió tocando. Fuera de la sala de música, los estudiantes a veces se asomaban por la ventana, susurrando con asombro. El chico que una vez se sentaba solo durante el almuerzo, ahora era alguien de quien todos hablaban. Pero a pesar de todo, se mantuvo humilde, nunca dejando que la atención lo cambiara. En casa, su madre también notó la diferencia. Parecía más feliz, más ligero. Volvía a casa cansado pero sonriendo, contándole sobre la nueva canción que estaba aprendiendo o cómo su maestra lo estaba ayudando a prepararse. Una tarde, mientras practicaba en silencio en un pequeño teclado en casa, su madre le puso una mano en el hombro. «Estoy orgullosa de ti», dijo suavemente. «No porque todos hablen de ti, sino porque finalmente estás compartiendo el don que siempre has tenido». Él la miró, sonriendo. «Solo quiero tocar. Eso es todo». Ella asintió. «Entonces, sigue tocando. El mundo escucha cuando el corazón habla». Y él lo hizo todos los días. Practicaba no solo para el concurso, sino porque amaba la sensación de ello. La forma en que la música podía convertir el silencio en emoción y cómo cada nota contaba una historia que las palabras no podían. A medida que pasaban los días, el chico comenzó a darse cuenta de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era el mismo chico callado sentado en la esquina. Había encontrado una voz, no una hecha de palabras, sino de música. Y ahora, por primera vez, no tenía miedo de dejar que el mundo la escuchara. No tenía idea de que su viaje apenas comenzaba y que lo que sucedería después tocaría corazones mucho más allá de su pequeña escuela. El día de la exhibición musical se acercaba y la escuela bullía de emoción. Se habían colocado carteles en el tablón de anuncios. Los maestros ayudaban a los estudiantes a preparar sus actuaciones y cada pasillo resonaba con ensayos,
cantantes calentando, cuerdas de violín siendo afinadas y el sonido de risas entre los nerviosos artistas. Para el chico, cada tarde se había convertido en horas de práctica. La sala de música se había convertido en una segunda casa para él. La maestra se sentaba cerca, a veces dando consejos suaves, otras veces solo escuchando en silencio mientras él tocaba. No necesitas ser perfecto, le recordaba a menudo. Solo necesitas ser real. Eso es lo que la gente recuerda. No la perfección, sino la emoción. Él siempre asentía ante sus palabras. Comprendía lo que ella quería decir. Cada vez que tocaba, no pensaba en impresionar a nadie. Pensaba en momentos. Su madre limpiando tarde en la escuela, el sonido de la lluvia fuera de la ventana, el silencio de los pasillos vacíos. Ponía esos sentimientos en su música. A medida que se acercaba el evento, más gente empezó a interesarse. Los estudiantes lo detenían en el pasillo, preguntándole qué canción iba a interpretar. Algunos incluso intentaban adivinar, mientras otros lo animaban tímidamente. El director, quien se había sorprendido tanto por él semanas atrás, ahora orgullosamente les contaba a los visitantes sobre el talentoso joven pianista que había surgido de la nada. Pero con toda esa atención, también vino la presión. El chico podía sentirlo, un peso silencioso en su pecho. ¿Y si cometía un error? ¿Y si las expectativas de todos eran demasiado altas? Una tarde, mientras estaba sentado solo en la sala de música después de que todos se habían ido, miró el piano y sintió un miedo extraño. El mismo piano que una vez se sintió como un amigo ahora parecía intimidante. Apoyó las manos en las teclas, pero no tocó. Por primera vez en mucho tiempo se sintió inseguro. La puerta se abrió suavemente y su maestra entró. Ella había adivinado que él todavía estaría allí. ¿Todavía aquí?, preguntó ella suavemente. Él asintió sin levantar la vista. ¿Estoy tratando de hacerlo bien? Ella se acercó. Has estado aquí todos los días esta semana. Ya sabes la canción de memoria. Él suspiró. Solo no quiero decepcionar a nadie. Ella sonrió suavemente. No lo harás, pero recuerda algo. Empezaste a tocar porque te encantaba, no porque la gente esperara algo de ti. No olvides eso. Sus palabras lo calmaron un poco. Él levantó la vista y dijo en voz baja, ¿de verdad cree que puedo hacerlo? No lo creo, dijo ella. Lo sé. Esa noche practicó por última vez antes de irse. Esta vez no pensó en el público ni en el escenario. Simplemente tocó. La música fluyó naturalmente como siempre lo había hecho. Cuando terminó, sonrió para sí mismo. El miedo se había suavizado, convirtiéndose en una determinación tranquila. Los siguientes días pasaron rápidamente. La exhibición estaba programada para llevarse a cabo en un gran auditorio compartido por varias escuelas del distrito. Era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Cientos de asientos, luces brillantes y un piano de cola pulido en el escenario. Cuando él y su maestra llegaron el día del evento, su corazón se aceleró al mirar alrededor de la gran sala. También había estudiantes de otras escuelas, algunos afinando instrumentos, otros charlando nerviosamente. Su maestra notó su silencio y le puso una mano en el hombro. «Solo respira», dijo ella con una sonrisa tranquilizadora. «Perteneces aquí». Él asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. A medida que comenzaron las actuaciones, se sentó entre bastidores escuchando a los demás tocar. Hubo solos de violín, cantantes con voces hermosas, incluso una pequeña orquesta de otra escuela. El público aplaudió con entusiasmo después de cada actuación. Cuando finalmente llegó su turno, sintió una oleada de energía nerviosa. El anunciador pronunció su nombre y la multitud se quedó en silencio, curiosa por el joven pianista del que todos habían estado susurrando. Subió al escenario, las luces brillantes y cálidas en su rostro. El gran piano lo esperaba en el centro, reluciente bajo el foco. Caminó hacia él lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera. Desde la primera fila, vio a su profesora sonriendo con un silencioso aliento. En algún lugar de las filas del medio, vio el rostro familiar del director, y para su sorpresa, a su madre, vestida pulcramente, sentada erguida, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo.
Él no sabía que ella vendría. Verla le dio fuerzas, se sentó al piano, cerró los ojos y respiró hondo lentamente. El público esperó en perfecto silencio. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas sonaron suaves y constantes, como un susurro que se extendía por la sala. El sonido llenó cada rincón del espacio, cálido y rico. Mientras sus manos se movían, la melodía comenzó a crecer, suave al principio. Luego más fuerte, más profunda, fluyendo como un río que encontraba su ritmo. No era solo música, era emoción convertida en sonido. Cada nota contaba una historia. Las noches solitarias en que practicaba cuando no había nadie. Las risas de los estudiantes que una vez dudaron de él. El orgullo en los ojos de su madre. El aliento de su profesora. Y el momento en que encontró su valor. El público permaneció inmóvil, con los ojos fijos en él. Casi se podía sentir la emoción flotando en el aire. Algo real e inexpresado que todos podían sentir, pero nadie podía describir. A mitad de la pieza, algo mágico ocurrió. El miedo que se había aferrado a él desapareció por completo. Ya no estaba actuando, estaba viviendo dentro de la música. Las notas surgían sin esfuerzo, sus dedos deslizándose por las teclas como si el propio piano lo guiara. La melodía se elevó, llena de pasión, y luego se suavizó de nuevo en un tierno susurro. La luz pareció atenuarse ligeramente, como si toda la sala respirara al ritmo de su canción. Cuando llegó la última nota, la sostuvo por un momento antes de dejar que se desvaneciera en el silencio. Durante unos segundos nadie se movió. La sala quedó en completo silencio. Luego, de repente, el sonido de los aplausos estalló en el aire, fuerte, potente, lleno de emoción. La gente se levantó de sus asientos, aplaudiendo y vitoreando. El chico levantó la vista, sorprendido. Vio rostros sonrientes, manos aplaudiendo, gente de pie. Su profesora tenía lágrimas en los ojos, las manos fuertemente entrelazadas delante de ella. Su madre también estaba de pie, aplaudiendo con un orgullo que las palabras nunca podrían expresar. Incluso el director se limpiaba el rabillo del ojo, sonriendo a través del ruido. Los aplausos continuaron por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente se puso de pie y se inclinó ligeramente, los vítores se hicieron aún más fuertes. Algunos estudiantes de otras escuelas gritaron ánimos. Las cámaras destellaron. Fue abrumador, pero de la mejor manera posible. Mientras bajaba del escenario, su profesora lo encontró a un lado y lo abrazó suavemente. «Lo lograste», susurró ella. «No solo tocaste la canción, contaste tu historia». Él sonrió, sintiendo que el pecho se le apretaba de felicidad. «Se sintió diferente», dijo suavemente, como si ya ni siquiera estuviera nervioso. «Eso es porque tocaste con el corazón», respondió ella. «Y la gente siempre siente eso». Más tarde, cuando el evento terminó y se anunciaron los ganadores, al chico no le importaron mucho los resultados. Pero cuando el anfitrión leyó su nombre como el mejor intérprete de la noche, la multitud volvió a vitorear. Su profesora aplaudió con orgullo a su lado. Subió al escenario una vez más para recibir el pequeño trofeo, con las manos ligeramente temblorosas mientras lo sostenía. El director le estrechó la mano y susurró: «Nos has llenado de orgullo más de lo que sabes». Mientras bajaba del escenario, su madre corrió hacia él, con los ojos brillantes. Al principio no dijo nada. Simplemente lo atrajo a un fuerte abrazo. «Estuviste increíble», dijo finalmente. «Nunca había visto algo tan hermoso». Él sonrió, su voz apenas un susurro. «Toqué para ti». Ambos se quedaron allí un rato, rodeados de ruido y risas, pero perdidos en su pequeño mundo. Esa noche, mientras caminaban juntos a casa, las luces de la ciudad se reflejaban suavemente en el pavimento. Su madre llevaba el pequeño trofeo en sus manos, como si fuera de oro. «¿Sabes?», dijo ella después de un rato. «Cuando eras pequeño solía tararear canciones mientras limpiaba las aulas. Siempre te detenías a escuchar, incluso antes de que pudieras hablar correctamente. Debí haber sabido entonces que la música sería tu camino». Él sonrió en silencio. «Quizás de ahí lo saqué». Ella rió suavemente.
Quizás, cuando llegaron a casa, colocó el trofeo en la estantería cerca de la ventana. No era grande ni lujoso, pero para él lo significaba todo. No porque demostrara que era el mejor, sino porque le recordaba lo lejos que había llegado, de tocar en secreto a tocar delante de cientos de personas. Mientras miraba por la ventana el cielo nocturno, pensó en lo extraña que podía ser la vida. Unas semanas antes, el director lo había sacado a colación como una broma. Ese único momento lo había cambiado todo. Ahora no era solo el chico callado sentado al fondo de la clase. Era el chico que había enfrentado su miedo, compartido su música y encontrado su voz. Y en lo más profundo, sabía una cosa con certeza. Esto era solo el principio. No sabía a dónde lo llevaría la música después, pero estaba listo para seguirla. Nota por nota, a donde quiera que lo llevara. Después de la exhibición, la vida del chico comenzó a cambiar de maneras silenciosas pero poderosas. Lo que había comenzado como un momento de sorpresa en un pequeño evento escolar, se había convertido ahora en algo mucho más grande. El video de su actuación, grabado por una de las profesoras, se había difundido rápidamente en línea. En cuestión de días, tenía miles de reproducciones. La gente lo compartió en redes sociales, llamándolo el chico que tocaba con el corazón. Los comentarios llegaban de extraños, músicos e incluso páginas de noticias locales. En la escuela, todo el mundo sabía quién era ahora. Los estudiantes lo saludaban en los pasillos. Los profesores se detenían a hablar con él, y el director a menudo mencionaba su historia en las asambleas. No estaban acostumbrados a tanta atención. Para alguien que había pasado la mayor parte de su tiempo en silencio, era extraño ser reconocido de repente por donde quiera que fuera. Pero se mantuvo humilde. No actuó de manera diferente ni se jactó de nada. Todavía se sentaba en el mismo rincón de la cafetería, todavía ayudaba a otros con pequeñas cosas y todavía pasaba su tiempo libre en la sala de música. Sabía que la fama iba y venía, pero la música que era real, esa permanecía. Una mañana, mientras practicaba antes de clase, el director entró con una sonrisa. «¿Tienes una visita?», dijo. El chico se volvió del piano confundido. «¿Una visita?», el director asintió. «Alguien que vio tu video de la actuación en línea. Dice que es de una academia de música local». Los ojos del chico se abrieron ligeramente. Siguió al director hasta el pasillo, donde un hombre alto esperaba, vestido pulcramente, con una carpeta de cuero. El hombre sonrió cálidamente al verlo. «Eres el joven pianista del que todo el mundo habla», dijo el hombre. «Es un placer conocerte finalmente». El chico asintió educadamente, sin saber qué decir. «Soy del Conservatorio Municipal de Música», continuó el hombre. «Hemos estado observando jóvenes talentos de las escuelas de la zona, y tu actuación nos llamó la atención. Nos gustaría ofrecerte una beca, formación completa en nuestra academia». El chico lo miró fijamente, incapaz de hablar por un momento. Las palabras se sentían irreales. «¿Una beca?», susurró finalmente. «Sí», dijo el hombre con una sonrisa. «Matrícula completa. Estudiarías con instructores profesionales, tendrías acceso a mejores instrumentos y tendrías la oportunidad de actuar en escenarios más grandes». El director, de pie cerca, radiaba orgullo. «¿Ves? Te dije que tu talento abriría puertas». La mente del chico daba vueltas. ¿Una verdadera academia de música? Solo había soñado con algo así. Miró sus manos, las mismas manos que una vez tocaron en silencio en aulas vacías, y sintió una oleada de incredulidad. El hombre continuó. «Por supuesto, es un gran paso. Háblalo con tu madre. Si decides unirte, nosotros nos encargaremos de todo. Uniformes, libros, tazas. Te lo has ganado». Cuando llegó a casa esa tarde, apenas podía esperar para contárselo a su madre. Ella escuchó en silencio mientras él le explicaba todo. El hombre, la oferta, la beca. Cuando terminó, ella se recostó, con los ojos brillando de emoción. «¿Una academia de música?», repitió suavemente. «¿Quieren que estudies allí?». Él asintió. «Es una oportunidad para aprender a hacer esto correctamente». Por un largo momento, ella no dijo nada. Luego sonrió,
la misma sonrisa suave y orgullosa que tuvo cuando él tocó en la exhibición. «Has trabajado muy duro para esto», dijo en voz baja. «Te lo mereces. Pero», añadió suavemente, «significa que tendrás que viajar todos los días. Está lejos y las clases serán más largas. Estarás cansado». «No me importa», dijo él rápidamente. «Lo manejaré». Ella asintió lentamente. «Si esto es lo que quieres, entonces te apoyaré con todo lo que tengo». Esa noche, rellenaron juntos el formulario de solicitud. El corazón del chico se aceleró mientras escribía su nombre en él. Se sentía como el comienzo de algo nuevo, algo más grande de lo que jamás había imaginado. La semana siguiente, se unió oficialmente al Conservatorio de Música. Todo se sentía diferente allí. Los suelos pulidos, las salas de práctica insonorizadas, las paredes forradas con fotos de músicos famosos. Había estudiantes que llevaban años entrenando, chicos que podían leer partituras complicadas en segundos, y profesores que hablaban con profundo conocimiento de la teoría musical. Al principio se sintió fuera de lugar. No tenía ropa elegante ni instrumentos caros. Su formación siempre había sido autodidacta. Durante sus primeros días apenas hablaba, pasando la mayor parte de su tiempo observando tranquilamente a los demás. Algunos estudiantes susurraban sobre él, el chico becado que se había vuelto viral. Algunos eran amigables, pero unos pocos lo miraban con curiosidad o incluso duda. No podían creer que alguien sin formación formal pudiera tocar tan bien. Pero al chico no le importó eso. Pasó horas en las salas de práctica aprendiendo, escuchando, mejorando. Cada vez que tenía dificultades con una nueva pieza, recordaba las palabras de su profesora. No busques la perfección, toca con sentimiento. Una tarde, una de las instructoras pasó mientras él practicaba una pieza clásica. Ella se detuvo en la puerta, escuchando en silencio. Cuando terminó, entró, aplaudiendo suavemente. «Tocas maravillosamente», dijo ella. «¿Quién te enseñó?» Él sonrió tímidamente. «Mayormente yo mismo, y mi profesora de música de la escuela». La instructora parecía sorprendida. «Tienes algo especial, no solo habilidad, sino también corazón. Eso es raro. Consérvalo, sin importar cuánto aprendas aquí». Sus palabras se quedaron con él. Pasaron los meses y el chico siguió creciendo. Aprendió a leer música correctamente, estudió a diferentes compositores y practicó durante horas todos los días. Cuanto más aprendía, más se enamoraba de la música. De vuelta en su antigua escuela, su profesora y el director a menudo hablaban de lo orgullosos que estaban. Habían recibido cartas del conservatorio elogiando su progreso. A veces el director mencionaba su historia para inspirar a otros estudiantes, un recordatorio de que la grandeza puede venir de cualquier lugar. En casa su madre seguía trabajando muchas horas, pero ahora había una nueva luz en sus ojos. A menudo les decía a sus compañeros de trabajo, «Mi hijo está estudiando música ahora. Dicen que tiene un talento real». Su orgullo hacía que todos los días difíciles fueran más fáciles de soportar. Una tarde lluviosa, después de un largo día de clases, el chico llegó a casa para encontrarla esperándolo junto a la mesa con algo envuelto en papel. «¿Paraguas?», preguntó con curiosidad. «Ábrelo», dijo ella con una sonrisa. Él lo desenvolvió lentamente y dentro había un pequeño metrónomo de segunda mano. Era viejo, pero aún funcionaba perfectamente. «Pensé que podría ayudarte con tu práctica», dijo ella. «No es nuevo, pero me recordó a ti. Constante, paciente, siempre llevando el ritmo». Él sonrió y la abrazó. «Es perfecto». Esa noche, practicó usando el metrónomo durante horas. Cada tic-tac le recordaba a ella, a lo lejos que habían llegado juntos. Semanas después, el conservatorio anunció su recital anual, un gran evento donde los mejores estudiantes actuarían frente a padres, profesores e invitados. Su instructora le sugirió que él también actuara. «Tienes una historia que la gente necesita escuchar», le dijo ella. «Tu música puede inspirar a otros». Él accedió, aunque un nerviosismo familiar volvió a invadir su pecho. Actuar delante de músicos profesionales se sentía muy diferente a tocar en la escuela,
pero se recordó a sí mismo todo lo que ya había superado. Llegó la noche del recital. La sala era elegante y estaba llena de gente, padres con ropa impecable, músicos charlando suavemente, el murmullo de una silenciosa emoción. Cuando llegó su turno, caminó al escenario con calma, aunque su corazón se aceleró al sentarse al piano. Pensó en todo lo que lo había llevado hasta allí, la asamblea escolar, las risas, el momento en que tocó por primera vez, los largos días de trabajo de su madre, la fe de su profesora en él. Entonces comenzó a tocar. La melodía fluyó suavemente, llena de calidez. Cada nota llevaba el recuerdo de su viaje. No era solo música, era gratitud, amor y coraje, todo entretejido en sonido. Cuando la pieza terminó, la sala permaneció en silencio por un momento, justo como antes, y luego llegaron los aplausos, profundos y sinceros. Entre las caras de la multitud, vio a su madre, con los ojos brillando de orgullo y lágrimas. Después del recital, la gente se acercó a él, elogiando su actuación. Pero lo único que le importaba era acercarse a su madre, quien lo abrazó fuertemente. «Te lo dije», susurró ella, su voz temblorosa de felicidad. «Tu música nunca estuvo destinada a permanecer oculta». Él sonrió entre lágrimas. «Es solo el principio». Y así fue. El conservatorio le ofreció más oportunidades después. Talleres, colaboraciones, incluso un pequeño reportaje en un periódico local sobre el chico autodidacta que encontró su voz a través del piano. A donde quiera que iba, la gente quería escucharlo tocar. Pero en el fondo, nunca olvidó dónde comenzó todo. En un aula tranquila, en un piano viejo, cuando una simple broma se había convertido en algo que cambió su vida para siempre. Pasaron los años, pero el recuerdo de aquella noche del recital nunca se desvaneció. Fue la primera vez que el chico sintió de verdad lo que significaba ser visto. No como el estudiante silencioso que todos pasaban por alto, sino como alguien que podía conmover corazones con nada más que su música. Continuó sus estudios en el conservatorio, aprendiendo de algunos de los mejores profesores de la ciudad. Sus manos se hicieron más fuertes, su ritmo más preciso y su comprensión de la música más profunda. Pero sin importar cuán hábil se volviera, nunca perdió esa humilde quietud que siempre lo había definido. Su madre seguía trabajando incansablemente, pero sus pasos parecían más ligeros ahora. Cada vez que llegaba a casa y lo oía tocar suavemente en la habitación contigua, se detenía junto a la puerta, escuchando con orgullo. A veces se sentaba tranquilamente junto a la ventana mientras él practicaba, cerrando los ojos y dejando que la música llenara su pequeño hogar. No eran solo notas de piano para ella, era la prueba de que todas sus luchas habían significado algo. Una tarde, después de un largo día en la academia, llegó a casa con noticias emocionantes. Su profesora lo había nominado para un concurso internacional de piano juvenil. Se celebraría en una ciudad cercana donde se reunirían jóvenes músicos talentosos de todo el mundo. «No sé si puedo hacerlo», admitió, sentándose a la mesa. «Todos son tan buenos. Algunos de ellos tocan desde que podían caminar». Su madre sonrió suavemente. «Dijiste eso una vez antes, ¿recuerdas? Antes de tu primera actuación. Y mira a dónde te ha llevado». Él rió en voz baja. «Tienes razón». Ella se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la suya. «Solo toca como siempre lo haces, desde el corazón. Eso es lo que te hace diferente». Las semanas que siguieron fueron intensas. Cada día practicaba durante horas, a menudo perdiendo la noción del tiempo. Su profesora lo ayudó a elegir una pieza que se adaptara a su estilo, algo emocional, no excesivamente ostentoso, pero lleno de expresión. Practicaba no por aplausos o premios, sino para contar su historia a través del sonido. Cada nota le recordaba dónde había empezado. El piano polvoriento de la escuela, las risas de sus compañeros, la forma en que el director había bromeado una vez a su costa. Todo se convirtió en combustible para su interpretación. Cuando llegó el día del concurso, él y su madre viajaron temprano por la mañana. La sala era magnífica, enormes candelabros colgaban del techo y las filas de asientos se extendían muy atrás. Concursantes de diferentes países caminaban afinando instrumentos, hablando nerviosamente.
Se sentía pequeño entre ellos, pero se recordó a sí mismo por qué estaba allí. No estaba allí para eclipsar a nadie. Estaba allí para compartir algo real. Cuando llegó su turno, subió al escenario con calma. Las luces se sentían calientes en su rostro y el silencio en la sala era pesado. Respiró hondo y se sentó al piano. Entonces tocó. La melodía fue suave al principio, como un susurro tranquilo. Luego creció, constante, emocional, llena de alma. Cada movimiento contaba una parte de su viaje. La soledad, la sorpresa, el aliento, el amor. Tocó no para jueces o puntuaciones, sino para su madre, su profesora, y para aquel chico que una vez se sentó solo en la sala de música, soñando. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un largo silencio. Luego llegaron los aplausos, atronadores, interminables. Algunas personas se pusieron de pie, aplaudiendo con fuerza. Los jueces intercambiaron miradas, claramente conmovidos. Él se inclinó en silencio, con el corazón latiéndole fuerte, y salió del escenario. Más tarde esa noche, cuando anunciaron a los ganadores, se pronunció su nombre. Había ganado el segundo lugar, pero para él se sintió como la mayor victoria de todas. Su madre lo abrazó fuertemente, con lágrimas en los ojos. «Lo lograste», susurró ella. Él sonrió. «Lo logramos». El reconocimiento de ese concurso lo cambió todo. Los periódicos escribieron sobre él, llamándolo el prodigio autodidacta. El conservatorio recibió invitaciones para que actuara en diferentes eventos. Comenzó a viajar, conociendo músicos de todo el mundo, e incluso dando pequeñas lecciones a estudiantes más jóvenes. Pero sin importar a dónde fuera, nunca olvidó sus raíces. Siempre que tenía tiempo libre, regresaba a su antigua escuela para visitar. El piano de la sala de música seguía allí, aunque las teclas estaban aún más gastadas ahora. Una tarde, sorprendió a los estudiantes al aparecer sin avisar. Cuando entró en la sala de música, algunos niños levantaron la vista, con los ojos muy abiertos. Lo reconocieron de los videos y carteles en las paredes de la escuela. «¿De verdad sabes tocar?», preguntó un chico con curiosidad. El joven sonrió. «¿Por qué no te lo muestro?». Se sentó al piano, colocó suavemente las manos sobre las teclas y comenzó a tocar una melodía sencilla. La misma pieza que había tocado años atrás, cuando el director lo había desafiado. El sonido llenó la sala y por un momento se sintió como si el tiempo hubiera retrocedido. Cuando terminó, la sala estalló en vítores. Los niños lo rodearon, haciendo preguntas, queriendo tocar el piano, hablando emocionados sobre cómo ellos también querían aprender. Él rió y dijo: «Este piano cambió mi vida. Quizás un día cambie la vuestra también». El director, más viejo ahora, pero aún sonriendo con orgullo, entró en la sala. «Has recorrido un largo camino», dijo con calidez. «Todavía recuerdo ese día». El joven asintió. «Yo también. Ese momento me dio todo». El director se rió suavemente. «En aquel entonces pensé que sería solo una broma. Pero yo también aprendí algo. Nunca subestimes a la gente tranquila». Ambos rieron. El sonido se llenó de gratitud y comprensión. Con los años, su nombre se hizo conocido no solo por sus actuaciones, sino por su amabilidad. A menudo donaba sus ganancias a escuelas que no podían permitirse instrumentos. Visitaba centros comunitarios enseñando a niños que no podían pagar lecciones. Siempre decía lo mismo: «La música pertenece a todos, solo necesitas un corazón para tocarla». En casa la vida se volvió más amable. Su madre ya no tenía que trabajar tanto. Él le había comprado una casa pequeña y acogedora con un pequeño jardín en la parte de atrás. Algunas tardes se sentaban afuera mientras él tocaba una suave melodía en un teclado portátil. El aire se llenaba de música y del sonido de su risa, el tipo de paz sencilla que ambos habían anhelado. Una tarde, ella dijo en voz baja: «¿Alguna vez extrañas esos días antes de todo esto?». Él sonrió. A veces en aquel entonces no sabía lo lejos que podía llegar, pero creo que esos días difíciles le dieron a la música su significado.